Bueno, hay otras reflexiones ahí. Tenemos un grupo de comentarios, tenemos unas cuantas gente conectada. De nuevo le digo, si puede darle like, si puede comparta, si puede hágase miembro del canal, si puede háganos un super chat que todavía no nos ha entrado el primero. Entonces yo quería llamar la atención sobre un artículo que publicó el Granma y que yo creo que es interesante porque ilustra, yo creo, dónde se está hoy en relación a una serie de problemas que son importantes, en donde está, yo creo, el centro del cogollo de la situación cubana, que yo creo que es la situación económica. Y entonces es un artículo que se lo recomiendo a todo el que pueda que lo lea, que dice qué problemas financieros limitan el desarrollo de las cooperativas agrarias. Y dice que es uno de los problemas, uno de los desafíos, es la falta de efectivo para las operaciones diarias en las fincas, sobre todo en las campañas de cosecha. Para hablar con claridad, a mí me parece que en este caso se trata fundamentalmente de una lista de verdades que no las descubrieron hoy. De hecho, un grupo importante de los economistas cubanos han estado diciendo todo esto de la ausencia de financiamiento, restricciones a la creación de oficinas de banca internacional en Cuba, falta de compromisos y de cumplimiento en los contratos que se firman con el sector no estatal, particularmente en este caso fue el sector cooperativo, y hubo esta Convención Internacional de Cooperativismo, que a mí me parece una cosa muy positiva, que la llamaban Cooperat 2024, donde hubo una participación amplia de movimientos cooperativos de otros lugares del mundo. A mí me parece que es sano que para desarrollar el sector privado, para desarrollar las cooperativas, para el sector de la empresa estatal, se tenga un poco de más modestia y humildad. Voy a poner el artículo, lo voy a poner ahora, aquí está. Y se quiera aprender de aquellos que han hecho las cosas mejor. Por ejemplo, en Estados Unidos es famosísimo el movimiento de las cooperativas en un estado como Minnesota, donde yo viví. Y hay cooperativas, por ejemplo, de compradores, cooperativas de agricultores, cooperativas de gente que quiere, por ejemplo, tener consumo de productos orgánicos y se asocia para establecer un vínculo, una cadena con los productores. Y a partir de esto, y lo que se llamó en caso de Cuba el primer taller de fincas emprendedoras, se han dicho cosas que yo creo que eran archiconocidas en Cuba y rediscutidas una y otra vez por los economistas cubanos. Es interesante que el Granma se desayune con eso. La autora del artículo es Susana Antón Rodríguez, y donde habla de, por ejemplo, que los productores agrícolas tienen una situación con una escasa mano de obra que exige el pago en efectivo, que la bancarización les hace difícil o desigual el acceso a las tecnologías necesarias y que eso es algo, por ejemplo, que el gobierno debería atender. Se habla, repito, de este tema de la financiación y créditos nacionales e internacionales en la producción, comercialización y desarrollo de inversiones en fincas, la bancarización y pasarelas de pago y los ingresos en divisas a partir de las producciones y comercialización de productos. Yo creo que es interesante que se discutan esos temas ahí. El artículo vale la pena leerlo. Yo diría que valdría la pena también comentarlo, en la cual se empuje desde la opinión pública a los hacedores de política a atender esta cuestión que es tan importante. Así que esta es una de las primeras cosas que quiero decir y que yo creo que de la misma manera, para ver el vaso, depende como usted lo quiera ver, medio lleno, medio vacío, un cuarto. Yo creo que hacer el diagnóstico correcto
es una buena manera de empezar. Y yo creo que hay muchas cosas ahí y tengo la impresión por personas que han estado vinculadas al movimiento cooperativo que me dicen que la convención fue muy importante, los temas que se discutieron, y que estas cuestiones que están aquí son centrales a activar el movimiento cooperativo y que además beneficiarían, porque me parece, por ejemplo, que la banca internacional encuentre un espacio en Cuba, ya les permite calcular, mire, voy a darle dinero a un agricultor para que produzca papa y la venda en el mercado cubano o la exporte al extranjero, y que en condiciones de mercado el gobierno se ocupe de lidiar con eso. También he leído, y lo leí en el Facebook, de el miembro del Grupo de los 5, René González Suéter, y él compartió un artículo de un profesor de Baracoa, y en ese artículo él dijo, este profesor se refiere a las desigualdades, los problemas, la cuestión de los impuestos con relación al sector privado. Y habla de decepciones. Es una persona que sin lugar a dudas escribe, esta persona voy a buscar déjenme ver, porque yo creo que yo lo tenía aquí, está en el Facebook de René González Suéter, creo que lo tengo aquí, y la persona, déjenme ver porque quiero decir el nombre de la persona, el que lo escribió se llama José Ángel Turro Gomero, profesor del Centro Universitario de Baracoa y director de Cultura en Baracoa, lo cual también de nuevo impresiona. Baracoa no es que no haya tenido grandes intelectuales, Baracoa tiene grandes intelectuales en su producción histórica, pero estamos hablando de que en un centro universitario sale un artículo donde se expone un punto de vista bien documentado, aun cuando yo no comparto algunas de las cosas que él dice ahí, está bien escrito. Es una especie de denuncia contra los defectos que carga una economía de mercado no regulada y que se incuban en el creciente o el naciente sector privado en Cuba, en el cual yo creo que no hay otra alternativa y además debería abrazarse con gusto, porque las mejores experiencias de desarrollo en el mundo no han sido las de economía centralizada, no han sido aquellas guiadas por los modelos comunistas, sino de economía mixta con un Estado que respeta, acompaña el mercado, lo regula, lo maneja en alguna medida para canalizarlo hacia el desarrollo del país, que son los ejemplos importantísimos, donde se combina nacionalismo, patriotismo, virtud cívica. Vamos a recordarlo, que en Corea del Sur hay hasta personas que viven fuera, coreanos que viven fuera y van a Corea a hacer el servicio militar, que es el ejemplo por excelencia, digamos, en el este de Asia, de un país relativamente grande y que ha ido a convertirse en cuestión de décadas en uno de los países más desarrollados del mundo. Singapur, donde está ese gran ejemplo que es Lee Kuan Yew, en integración nacional, uso del Estado para complementar, para gobernar el mercado, no controlarlo. Y yo creo que hay una crítica muy legítima, muy abierta, desde sectores que siguen, a mí me parece con toda claridad, en la mentalidad del control, pero que dicen cosas que son verdades y que la mejor manera de contestarle es decirle, no tenemos interés claramente en un retorno a los dogmas comunistas del pasado y nos vamos a mover hacia un modelo de economía mixta con un Estado que intervenga, que promueva el desarrollo, que regule, que redistribuya, y eso obviamente necesita impuestos. Pero impuestos donde ustedes también, no el partido, va a decidir de qué manera se usa
no para campañas ideológicas, no para afianzar el dominio del Partido Comunista y su control, sino para lanzar una estrategia de desarrollo acorde con las que han sido exitosas en otras latitudes. Y que además hay elementos importantes y discusión de esos elementos por los economistas, por los actores del sector privado, por los actores del sector cooperativo, que aunque te debiliten el control político que tú tienes como Estado Partido Comunista, son buenos para el país. Y donde empiecen los intereses del país y terminen los del Partido Comunista, hay que hacer lo que le conviene al país, lo que le conviene a la visión nacionalista y patriótica, no lo que le conviene a los privilegios y visiones de tienda política que puede tener el Partido Comunista. Creo que estas dos cosas son importantes a mirarlas. Se gana en que el debate tuvo lugar en la convención cooperativa en este primer encuentro de fincas emprendedoras, y se ganaría más si se dan los pasos respectivos hacia la implementación de políticas que se derivan de este diagnóstico. Ese era el segundo tema que quería cubrir. Voy a coger un mínimo receso ahora y ya vengo con el último tema, que es la congresista María Elvira Salazar. Yo creo que también es importante, y yo creo que también hay que decirlo para aquellos que en enamoramiento de que todo es el libre mercado y todas estas cosas. No. No hay ninguna experiencia de un país de desarrollo tardío que haya llegado a alcanzar a los que están delante aplicando las reglas del libre mercado. Incluso los ejemplos más exitosos, como el de Chile, donde se produjo un crecimiento económico significativo, se realizaron a sangre y fuego bajo un régimen dictatorial, y ha quedado evidente que ha tenido grandes carencias ese sistema. Y comparado esa situación, por ejemplo, con lo que ha logrado el Uruguay de hoy, donde se produjo una situación mucho menos a la neoliberal, o comparado con los casos de intervención estatal complementando el mercado, también con un Estado que cobra impuestos importantes, se respalda el sector privado como industria infante, pero tiene que salir a nadar por sí mismo. Y salir a nadar por sí mismo no es salir a nadar sin impuestos, es salir a nadar pagando impuestos y en la confección de un Estado que necesita un presupuesto lo suficientemente grande porque tiene esas funciones: desarrollista, empresario, regulador, redistribuidor. Y para eso, obviamente, se necesita un funcionariado que a la manera que lo dice Lee Kuan Yew, no puede llegar a acuerdo ninguno con la corrupción. Una posición en la cual no tiene nada que ver con ideología, pero hay que pagar impuestos y hay que tener un cuerpo de inspectores, controladores, no para controlar boberías, sino para construir un espacio de regulación y redistribución donde la corrupción sea el mal de males a comérselo. Y el funcionario del gobierno está allí porque él tiene una vocación pública y se le va a pagar bien, como en Singapur evidentemente llegó, como se ha procurado en esos países como Taiwán, Subcorea, etcétera, pero eso viene aparejado con que haya desarrollo. Entonces hay que poner y buscar conciliación. Paradójicamente era algo que Martí había aventurado en alguna manera en su propuesta de una república con conciliación de clases, pero tiene que haber un modelo en el cual eso se estructure. Entonces voy a coger ese break y regreso enseguida con ustedes. Ya vengo.
Bueno, aquí me hace una pregunta Nilo González, dice, muy bueno, pero Estados Unidos, ¿dejará que la banca internacional haga eso? Bueno, yo creo que hay que ponerlo a prueba. Yo creo que hay que ponerlo a prueba. Y hay que ver, ábrete a que todos los bancos que puedan, abre a que todos los bancos que puedan participen de la economía del país y que ellos al participar puedan jugar esa función. Que no quede por ti. Yo creo que no quede por ti y que no quede por una rigidez ideológica. Y que no quede que es por una rigidez ideológica. Eso es lo que yo creo que es importante. Pero la idea de que esto se pueda hacer de otra manera, entonces, ¿para qué se discuten esas conclusiones en el propio encuentro de cooperativas? Porque no se va a escuchar la voluntad de los actores fundamentales en los cuales se está depositando el futuro del país. ¿A partir de cuál? ¿De qué idea? ¿La del control ideológico? No creo que tiene sentido. Entonces, sí, yo creo que yo no creo que el bloqueo lo deje. Te voy a decir, los malos cubanos, que son la fuerza fundamental hoy moviendo esta idea del bloqueo, ellos no quieren un capitalismo en Cuba, no quieren una economía mixta. Esto es un contrasentido que lo vamos a ver ahora cuando hablemos de María Elvira. Ellos quieren una economía que les dé ventajas a ellos. Ellos no quieren que entren los grandes bancos del mundo. Ellos quisieran que entraran bancos que ellos fueran los intermediarios y que ellos se convirtieran en la fuerza que con ventaja entrara a la economía de Cuba. Yo creo que no es lo que dice la evidencia. La economía coreana, por ejemplo, se abrió a todos. No fue con especial para los coreanos en el exterior, ni no. El que venga y que traiga más dinero crea los bancos y que compitan. Y si los capitalistas cubano-americanos, por ponerte un ejemplo, están en desventaja con respecto al Citibank, al Chase y a Wells Fargo, bueno, se pusieron fatal. Si las empresas de recursos humanos del resto de los Estados Unidos, por ejemplo, entran en el mercado cubano y lo hacen mejor que la empresa que tuvo Carlos Saladría, bueno, que Saladría compita. Yo creo que no hay por qué darle ninguna ventaja a nadie por el hecho que es cubano o de origen cubano. Aquí el compromiso tiene que ser con el pueblo de Cuba, que den más impuestos. Si se va a vender una propiedad, vendérsela a que la pague más caro. Dinero que entra para el Estado y que el Estado puede usarlo sin corrupción, porque eso es importante, para afrontar sus funciones redistribuidora, empresarial, promotora del desarrollo. Esas son las cosas que hay. Pero ¿por qué habría eso? Yo creo que hay que procurar hacerlo y sabotearle esa política. ¿Cómo tú se la saboteas? Abriéndote lo más que pueda. Abriéndote lo más que pueda. No pueden venir ellos, pero que puedan venir bancos chinos, que puedan venir bancos taiwaneses, que puedan venir bancos surcoreanos, que puedan venir bancos sudafricanos, bancos rusos, bancos de la Unión Europea, de donde se pueda. Sabemos cuán fuerte es el bloqueo financiero contra Cuba. Pero estas cuestiones que han sido planteadas aquí no han sido planteadas por nadie que sea favorable al bloqueo. Ha sido planteada por los cooperativistas que viven en Cuba. En un encuentro que yo me imagino que no fue, si lo refleja el Granma, no fue organizado a contrapelo o a contrafuerza del gobierno que está ahí en el poder. Así que a mí me parece que estas son cosas que, mira, ya se habló del diagnóstico, ahora hay que ir a partir de esas premisas a tratar de resolver los problemas y escuchar a las fuerzas que están envueltas en eso. Y entonces, yo creo que eso es importante hacer. Y también aprender de las mejores experiencias. Que de nuevo, yo prefiero 100 veces, señores, 100 veces aprender de Lee Kuan Yew que de Javier Milei. Javier Milei no ha demostrado nada. Pinochet lo que demostró que era un corrupto y que manejó a sangre y fuego una economía donde incluso se dice por la mayoría de los economistas que provocó una contracción económica excesiva en los primeros años de su gobierno y que lo que hubo de crecimiento, ya con una economía neoliberal más instalada por los Chicago Boys, es en los últimos 6 años. Lee Kuan Yew tomó un país que tenía $50 de ingreso per cápita anual en 1957, creo que,
y lo dejó con el ingreso de $54,000 per cápita. Que dicen que le ponían una multa, que escupía en la calle, que querían, que enfatizaron la idea del Estado por derecho. No era un Estado democrático, pero un Estado por derecho. Y crearon la idea de que era un lugar, un ambiente para que la inversión extranjera se sintiera cómoda, que hubo dinámicas capital-trabajo, algunas a veces desfavorables al trabajo, en el sentido que se quería atraer a capitales, pero lo hizo desde un Estado que negoció y que en la medida posible empezó a ampliar, empezó a construir casas, por ejemplo, y resolverle los problemas de la vivienda que eran acuciantísimos para la población de Singapur. Vaya y lea la entrevista que hace Graham Allison, el profesor de Harvard, a Lee Kuan Yew, y aprender de ahí, que es donde hay que aprender en última instancia, de la gente que lo hizo mejor. Y, por cierto, fue un partido dominante por mucho tiempo y se dice que eso lo ayudó. Pero yo creo que ahí hay una tarea. Su tarea de cara a su país es hacer que su país prospere, que se desarrolle, que resuelva los problemas que son tradicionales en la política de cualquier país. Comida, transporte, vivienda. Y es por ahí que se mide. Si usted haciendo eso fracasa en la construcción del socialismo, a mí por lo menos no me puede importar menos. La función es el desarrollo, el bienestar del pueblo, la capacidad de tener un sistema que amplíe las libertades eventualmente. No puede ser que su preocupación sea si hago todo esto y qué pasa con el proyecto comunista. Ese es el proyecto del Partido Comunista. Pues el Partido Comunista no es más importante que el país, para que quede claro de por donde esto yo lo veo. Pero evidentemente si hay un problema que Estados Unidos no le va a poner barreras y lo menos que hay que hacer es cooperar con eso, pero hay que abrirse lo suficiente para que entren otros factores, motivarlos, atraerlos, etc. Bueno, señores, voy a tratar, visto que hay otros comentarios, he tratado de no ponerme para eso, para los comentarios del chat, porque de verdad que si no, no me va a dar tiempo a terminar y quiero responder que tengo una llamada de mi familia y que tengo que ver si puedo hablar con mi hijita. Yo ahora estoy fuera de mi casa en California. Entonces voy a hablar de lo que pasó con María Elvira ayer, creo que fue, y que ilustra que María Elvira tiene una combinación rara en la que ella ve y recuerda cosas que nunca han pasado y no ve cosas que están pasando en la realidad de hoy. He sabido que María Elvira Salazar ha sido la voz cantante en la visión absurda de que el sector privado en Cuba no existe. Ahora está una feria en Miami y volvieron a venir empresarios cubanos. Más allá de eso, María Elvira se ha montado una historia que para mí no es problema. Yo no tengo ningún problema con que los miembros, hijos de familias prominentes del sistema tengan sus negocios privados. A mí eso me parece que al contrario, es una apuesta de que si ellos participan también van a querer menos que se eche para atrás. Siempre y cuando no lo hagan desde un contexto de corrupción, apropiación de los activos del Estado, que se haga de una manera en que legitime la creación de ese sector privado sin corrupción, que sigo pensando que es un problema de los más serios que está creciendo con estas cosas. La inflación por un lado y la corrupción por el otro. La actitud de sálvese quien pueda, fin del juego. ¿Qué pasa después que Raúl no esté ahí? Y entonces hay toda una furia desatada que es preocupante. Pero siempre y cuando se haga dentro de un marco que refuerce por lo menos el Estado por derecho, sino un Estado de derecho que incluiría como última parte de su formación elecciones competitivas entre diferentes opciones políticas. Eso es un Estado de derecho porque las leyes deben ser tan discutidas como acatadas,
pero por lo menos crear un Estado por derecho donde las leyes sean acatadas por todos, incluyendo el gobierno. Si eso ocurre, yo no veo problema de que la familia de alguien que fue un funcionario importante o que sea un funcionario importante del Partido Comunista la tenga, o que alguien le mande dinero, o que llegue a un acuerdo y que pide un préstamo en un banco internacional para abrir una cooperativa, un negocio privado, como sea. Y María Elvira, he sabido que ella no ve que eso esté ahí. Lo ven otra gente, ven que usted ve hasta los reportajes que hace la prensa internacional y la gente sale y habla y dice, esto lo estamos resolviendo con unos precios extraordinarios, pero que vienen a través del nuevo sector privado. Y hablan de las pymes aquí, las pymes allá, la gente las ve, las palpa, compra ahí, vende, vienen al extranjero. Lo dicen las embajadas occidentales en La Habana en sus reportes. Ella es la única que ha creado todo, ella la única no, ella y el sectorcito, el cogollo de congresistas cubanoamericanos y sus adláteres que dicen que eso no existe. Pero ahora esto es más preocupante, porque de la misma manera que María Elvira no ve lo que está pasando, también se monta cosas que no son, simple y llanamente no son. Algunas que son de argumento y otras que son ya realmente de cuestiones de hecho. Empecemos por los argumentos.